Sí, te escucho. Buenas, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Ok. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de presupuesto de la empresa privada. Es un gusto tenerlos presentes a todos ustedes en forma presencial, ¿verdad? Como los que están en forma virtual. Vamos a seguir conociendo un poco del presupuesto, ¿verdad? Y esta vez vamos a conocer un poco de historia, la clasificación que se tiene del presupuesto, pero vamos a ver qué hemos aprendido de la clase anterior, ¿verdad? Conceptos de presupuestos, las formas. Prácticamente hemos dicho que siempre vamos a volver a retomar el tema anterior para saber qué conceptos les queda claro y si hay alguna pregunta del tema, pues lo podemos hablar, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué decíamos que era presupuesto? Ujú. ¿Qué era presupuesto? No se acuerda. Ok. Voy a tomar en cuenta la lectura también. O sea, para llevarlo la siguiente clase, quiero que lean el texto que se les ha dejado a través de PowerPoint o el video, ¿verdad? Vamos a ver, señorita, ¿qué decíamos que era presupuesto? Dice que es el análisis de anticipado de un proyecto que se puede ver si hay un resultado, ya sea en ganancias o pérdidas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es presupuesto? Ujú. Sí. Listo. Sí. Es como anticiparse, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede cubrir dentro de una administración, ¿verdad? Vamos a ver al final, ¿qué es presupuesto? ¿Qué es lo que pude entender? Ah, diga. Ujú, ujú, ujú. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver de este lado. La señorita, ¿cómo ve el gobierno el presupuesto? Ujú, ujú. En ciertas áreas, ajá. Ujú.
Ajá, se salen siempre del presupuesto si hay emergencia, ¿verdad? Eso habíamos hablado en la clase anterior. Vamos a ver, en qué tiempo se elabora el presupuesto de la nación? Es anual, pero más o menos en qué fecha para que usted tenga una idea. Los últimos meses del año, ¿verdad? ¿Cuándo es la aprobación del presupuesto? 1 o 2 meses antes. Se hace como que se manda el presupuesto general, ¿verdad? De cada una de las áreas. Se hace un análisis si es complementario o no, o si va a haber algún ajuste. Y al final, pues, se aprueba lo que es el presupuesto general, ¿verdad? Que casi siempre es a final de año, pero en veces se pasa a enero, ¿verdad? Pero solo los primeros meses, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, ¿qué más estuvo? Vamos a ver. Ah, sí, casi todos los que estuvieron la vez pasada. Eh, Vamos a ver, hablamos un poquito de las clases de presupuesto. ¿Cuáles son las clases de presupuesto? Hablamos de unos tipos de presupuesto. ¿Te recuerdas? No. Vamos a proyectar un poquito para recordarlo. Digo. Ajá, ¿sí? Solo eran dos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más amplio. O sea, ese es en forma como sintetizada del presupuesto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más. Ah, ¿quiénes pudieron ver el video del presupuesto? Vamos a ver, alguien que me lo cuente. Allá al final, ¿vieron el video? Nadie. No tienen acceso. Todos no tienen acceso. No, los pecados sí. Es cierto que no tienen acceso y ya el correo ya me cayeron los trabajos. Ajá. ¿Y los demás? Nadie lo ve. Ok, imagínense que les dieron corto ahorita de eso. ¿Cómo salimos? Salimos mal, va. Entonces, miremoslo un poquito, pues. Vale. Vamos a verlo un poquito. Así, el día de hoy, que para usted es acerca de, como todos sabemos, es una herramienta que permite gestionar créditos y tasas. Un primer ejemplo de los presupuestos es que debemos relacionarnos con él de forma tal que sea de, y deseemos hacer el presupuesto. El presupuesto no debe ser una tarea que nos ayuda a ver para mí es usted que está haciendo su presupuesto para poder seguir de vacaciones de año. Eso lo va a hacer para que va a generar la posibilidad de tomar el presupuesto. ¿Cómo empezamos? Primero, es necesario llevar cuando usted va a comprar, la tarjeta de pago, cuando usted paga desde sus hijos, obviamente. Ahí entra el más cuando consume luz, agua, etc. Revista, documento, por cuáles usted sepa cuál es su promedio de gasto. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gastos? Recuerden, los gastos fijos son los que permiten que vivamos diariamente, sin agua, sin colegio, sin necesidades. Además de ayudar a hacer presupuestos de valor registro, para usted disminuirlos. Porque si sé que un mes me fue la mano, de repente me llevo que puedo ver qué hacer para lo mismo con el agua, lo mismo con las cosas familiares, donde los registros que llevamos para hacer los presupuestos de gastos fijos nos pueden permitir usar compras de forma tal que compremos al mayoreo todos los materiales de ¿no es cierto? Que no se malogran, se pueden comprar de una forma popular y ahorrar uno, los gastos fijos, dos, los gastos
variables, esas variables al comer, que son Chile, por ahí, etcétera. Ese es el segundo elemento. Un tercer elemento que es cuento con nuestra red cuando tenemos el baño. Recordemos que si eso no está presupuestado, hoy día nos olvidamos. Nos olvidamos. O con eso podríamos tener una baja calificación inicial, de lo cual hablaremos, que van a venir a continuación. Por último, elemento adicional muy importante es el ahorro. ¿Qué más le sugiero a una persona cuando empieza a hacer los presupuestos? Lo primero que debe hacer es del 100% de su ingreso neto, se va el 10% para ahorrar. La primera línea de su presupuesto va a ser ingreso neto, le disminuyó 10%, si ganó 1000, 100 van a ser para el ahorro. Es como que, con los 900 ya me organizo, gasto fijo. Mi gasto variable, que es lo que, ¿por qué sirve más variable? Porque los impuestos y impuestos cuando no se alcanzan, esos son los primeros que van a disminuir. La salida de la compra fuera, el cine, etc. Y lo que no puedo tocar es el pago dinero. Entonces, recapitulemos. Lo más importante del presupuesto es relacionarlo con un objetivo para que el esfuerzo se mantenga. Por ejemplo, si van a hacer un viaje. Segundo, usted debe además llevar registros. Los registros son la bodega de pago, puedo comprobar cuál es el tema de la luz, etcétera. Porque eso le ayuda a usted a disminuir su costo. Y tercero, recomiendo que usted lleve un cuaderno o una hoja de Excel para que este esfuerzo tan importante de hacer su presupuesto no se pierda. Si usted quiere hacer alguna cosa, por favor, síntrenos en Facebook o WhatsApp. Y por último, espero que esto haya sido de su interés y nos estamos viendo. Ok. Eh, Se les presentaba lo que es un presupuesto general, ¿verdad? De las personas. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que si usted sabe administrar en lo poco, puede administrar en lo mucho. Entonces, ese dicho popular es bien real, ¿verdad? Porque si usted no sabe administrar los fondos personales, digamos, de cada uno de ustedes, peor va a ser para las empresas saber administrarlo. Entonces, dice que se tiene que medir en gran sentido los elementos básicos. Vamos a ver qué decía el autor. ¿Cuáles elementos básicos había según la presentación? Habían deudas, ¿qué más? Ahorros, gastos fijos y gastos variables. Solo eran cuatro, ¿verdad? Entonces, tomémoslos en cuenta eso. Dentro de un presupuesto eso es lo principal que tiene o elementos básicos dentro de una administración. O sea, si usted quiere conocer un poco que por qué el presupuesto se mide por esos elementos, entonces lo puede ver un poquito más por las redes o si no, por los libros, ¿verdad? Hay muchos autores que los hablan, que esos elementos son básicos, digamos. Ya habíamos hablado que es el gasto variable, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que lo contienen? Si hablamos de cuentas, ¿cuáles serían? Digamos que estamos hablando de un catálogo de cuentas. ¿Cuáles podrían ser los gastos variables? Ya habíamos hablado de esto en la clase anterior. ¿Cuáles serían los variables? Vaya, pongamos más fácil. ¿Cuáles son los fijos? Primero, y después los vamos con los variables. Fijo, la luz, ¿qué más? El pago de los sueldos de los empleados, ¿qué más? Suministros de agua, luz, teléfono, todos esos son los fijos. Entonces, ¿quiénes serían los variables si los vamos en un estado de resultados? Ah, papelería es variable. Ujú. ¿Qué más puede ser? ¿Cuáles pueden ser variables? Publicidad puede ser variable también. ¿Qué más puede ser variable?
Nunca vieron en contabilidad una clasificación donde les dijera, estos son variables y estos son fijos. Ok, entonces vamos a ver en qué sentido les proporcionamos, aunque sea una paginita, que es el más básico, ¿verdad? De los componentes que quiénes son fijos y quiénes son variables. Tal vez lo encuentro aquí. Vamos a ver, y si lo tenemos, pues, magnífico. No lo tengo muy a la mano, pero se lo voy a proporcionar. Bye. Viendo las clases de clasificación, los vamos a ir a lo que es el tema de hoy. Se llama historia de clasificación y de presupuesto, ¿verdad? Cuando hablamos de historia, siempre tenemos que conocer un poco los elementos básicos. Anteriormente, pues el tema que vimos anterior es más basado en conceptos del presupuesto. Hoy vamos a ver la historia, clasificación y tipos de presupuesto. En la unidad, la evolución de la historia de presupuesto es conocer los inicios primitivos del presupuesto relacionados en la eficiencia y el uso de los recursos. Vamos a ver, vamos a querer a alguien que me lo lea. Vamos a ver, aquí, señorita. Babilónico. Imagínense cómo hacían nuestros antecesores, ¿verdad? Ellos hacían un presupuesto basado en la época, si habían lluvias, si habían cambios climáticos, o sea, ellos basaban un presupuesto basado en ello. ¿Por qué? Porque en el antiguo Egipto siempre ha habido bastante lo que es desierto, hay bastante sol y las lluvias son muy escasas, entonces tenían que presupuestar cómo hacer con el agua, cómo hacer con los alimentos, los cultivos y todo, ¿verdad? Entonces estaba basado en la historia que ellos presupuestaban. Eran igual como las hormiguitas, ¿verdad? Las hormiguitas comúnmente llevan su alimento en verano, ¿verdad? Para tener todo el invierno. Entonces, prácticamente el presupuesto está basado en la antigüedad. Vamos a ver aquí la señorita.
18. Va. Entonces quiere decir que se vio la necesidad de tener eso en el siglo XVIII, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, que en el siglo XVIII fue cuando inició lo que es, digamos, la necesidad de tener un control, porque se lo dice bien, tener un control y la ejecución posible de los recursos. O sea, imagínese que usted está recibiendo ingresos, pero usted no calcula cuáles son los gastos, entonces no sabe cuál es la finalidad o objetivo que vaya a tener el presupuesto, ¿verdad? Entonces le habla bien claro que tiene que haber un objetivo inicial dentro del presupuesto. Entonces, habla de que el Parlamento británico, los planes de gastos en el reino, daban pauta para la posible ejecución. O sea, prácticamente en el reino vieron que había mucho malversación de fondos, ¿verdad? Había mucho dinero que se utilizaba para poder, digamos, hacer su fiesta, ¿verdad? Porque si ustedes se han fijado en la antigüedad, se hacían fiestas enormes en el reino. Pero, ¿qué pasaba? Esto incurría en un gasto. Además, eso incurría mayor impuesto. Y allí sale la historia, ¿verdad? De que la persona encargada, buenas, la persona encargada de recibir esos impuestos era una mal persona, decían, ¿verdad? Porque le quitaba de aquello poco que tenía el pueblo y se lo daba al reino, ¿verdad? Entonces se vio esa necesidad de poder controlar esa administración, ¿verdad? Ahora bien, vamos a seguir hablando un poquito de la historia. Vamos a ver aquí la señorita. Usted, sí. Ok. Si nosotros pasamos en la antigüedad, ¿cómo eran las bolsas en la antigüedad? Vamos a ver. ¿Han leído un poco acerca de historia? ¿Cómo eran las bolsas anteriormente? ¿Sí? ¿No? Vaya. ¿Han visto los dibujitos de los bancos? ¿Cómo han visto la bolsita que es? Es así y tiene un cordoncito y lo sella, ¿verdad? Ahora no, ahora le ponen un sello plástico, ¿sí? Pero anteriormente era una bolsa y esta bolsa tenía un listón y lo socava y le ponía seguridad, ¿verdad? Ahora bien, si lo vamos a entender, entonces quiere decir que eso se basaba en los ingresos que tuviera la comunidad y que esto tenía que perfeccionarse, porque la palabra lo dice en común, traduce al idioma de presupuesto. O sea, prácticamente esos fondos que se tenían que invertirse bien. Entonces, dentro de la historia hubo esa necesidad. Si ustedes fijan, yo no, les puedo dar ejemplos basados en películas porque es lo que han visto ustedes, ¿verdad? Anteriormente nosotros teníamos que leer muchos textos o leer obras y allí hablaba, vaya, Robin Hood es uno de ellos, ¿verdad? Donde decía que llevaba una bolsa de monedas de oro, ¿sí? Entonces uno en las ilustraciones uno mira que llevaba unas monedas de oro. Entonces, prácticamente
cuando hablamos acerca de la clase de presupuesto, se miraba la necesidad de que ese dinero se distribuyera de una forma proporcional dependiendo de las necesidades que te tuviera. Entonces, ¿cómo se puede regir, digamos, el presupuesto? Se puede regir dependiendo de la autoridad que se tenga. Si hablamos un poquito del presupuesto de la nación, ¿quién tiene la mayor autoridad dentro del sistema de la nación? Vamos a ver, un poquito, conozcamos El Salvador. Vamos a ver ahí al final. ¿Qué, cuáles de las áreas que tiene el gobierno, cuál es la que tiene el mayor presupuesto? Sí, usted tiene que leer un poquito de cultura también en esta materia. ¿Cuál será entonces que le definen el mayor presupuesto? Ahorita, actualmente, seguridad y salud. ¿Y cuál es el tercero? Educación. Va. Entonces, conozcamos un poquito nuestro Salvador, ¿verdad? Vámonos a las empresas. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es el que tiene dentro del presupuesto el mayor ingreso? Vamos a ver. Ustedes que han visto cuenta. ¿Cuál es la que tiene el mayor ingreso de presupuesto? ¿Cuál es el que pesa más? Ah, departamento de ventas. ¿Cuál otro? ¿Cuál es el que lleva el mayor peso del presupuesto? ¿Mm? Pago de los empleos en el salario. ¿Cuál otro pudiera ser? Compra. Ajá. Aquí como que estamos adivinando, ¿va? ¿Cuál acertamos? Vaya, imagínense un organigrama, ¿sí? Tenemos varias áreas. Tenemos ventas, compras, mercadeo, administración, finanzas. Ya no tenemos varias, ¿verdad? Entonces, dentro de uno pusieron las ventas, otros pusieron las compras. ¿Qué más pudiera ser que tuviera peso? Las primeras tres. Ya tenemos dos, solo lo falta uno. ¿Quién cree que gasta más? Vaya, así de fácil. Es que el presupuesto es quién gasta más. Ahorita en la nación ya dijimos que el que gasta más es seguridad, ¿sí? De ahí va salud y de último educación. En los tres primeros de los récords, ¿verdad? Que tenemos en El Salvador. Hablemos un poquito de las cuentas. ¿Cuál puede ser? Compras, ventas y cuál otro. Ah, producción. Va. Tenemos, tenemos bastante claro que hay ciertas cuentas que es bastante esenciales saberlas. ¿Sí? Puede estar mercadeo, pero mercadeo mientras no le den el aval no es parte del presupuesto. Así de fácil. Pero hay situaciones que son bien esenciales. Dentro de ellos está el sueldos y salarios, ¿verdad? Es parte esencial que eso no lo podemos quitar dentro de un presupuesto. ¿Sí? Pago de AFP, pago de IS, ¿sí? Eso no se puede quitar. Entonces quiere decir que el peso mayor del presupuesto lo lleva lo fijo, ¿sí? Lo variable es lo que tiene menos. Entonces por eso hablábamos un poquito de lo fijo y lo variable, ¿verdad? Tal vez lo escucharon ahí en el video y ahora lo volvemos a retomar, ¿verdad? Vaya, no, no es peligroso. Mientras no, yo creo que el edificio tiene antena parabólica, ¿verdad? Cae un rayo, allí va a parar. Sí.
Ya se imagina usted, ¿verdad? Ok. Vaya. Evolución e historia del presupuesto. Vamos a ver que los lea, señorita, lean. Ya leyó, ¿verdad? No, ¿verdad? Vale, lea. Para los funcionarios y el trabajo. Era presupuestar para garantizar el eficiente funcionamiento de las actividades gubernamentales. Quiere decir que en 1821 se vio esa necesidad, ¿verdad? Acoger ese presupuesto. Ya se vio que la administración anterior era diferente y se vio esa necesidad de retomar y en presupuestar y garantizar funcionamientos del sistema de gobierno, ¿verdad? Ponemos Estados Unidos, ¿por qué? Porque es la base para casi todos los países, ¿verdad? O sea, si nosotros lo pasamos dentro de los libros y lo vamos a la parte bibliográfica, la mayoría son autores americanos. Entonces, los vamos a la historia del presupuesto. Vamos a ver otra lectura. Ah, diga. Sí. Ok. Entre 1912 y 1925 fue después de la Primera Guerra Mundial, después de que había pasado una guerra bastante intensa, ¿verdad? Dentro de, digamos, prácticamente la guerra se forma por diferencia entre poderes, ¿verdad? Pero cuando es mundial hay una unión entre republicanos y nacionalistas, así bien fácil. O sea, prácticamente está el opositor y el que beneficia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede eso, se notó una necesidad. En ese entonces, en 1912, estaba la era de hierro. ¿Ya sabe qué es la era de hierro? ¿Ya ha leído un poquito la historia? No, tampoco. Ya los vamos a mandar a leer historia. En el bachillerato nosotros los enseñaban que la era de hierro era la era industrial, donde prácticamente había máquinas de vapor. Si ustedes, vaya, ¿alguna vez han ido a una rectificadora de motores? ¿Alguien? Usted sí. Cuéntenos cómo es esa máquina. Pero usted se fija que las máquinas son bastante grandes, ¿verdad? Y pesadas. Imagínese en ese tiempo, aquí está la imagen. O sea, era una época industrial, solo máquinas, así como ve la rectificadora, que no ha pasado mucho proceso. O sea, la rectificadora desde hace tiempo es igual. Entonces, en el tiempo antiguo así eran todas las máquinas. Si usted se va a una imprenta, ¿se ha fijado las máquinas de imprenta? Son grandes. Y esas no han pasado ninguna evolución, ni la rectificadora de motores, ni la máquina de imprenta. Sí han mejorado, pero en pequeña proporción, ¿verdad? Pero sigue siendo todavía grande. Solo la computadora es que cambió, ¿verdad? De ser un escenario de un cuarto, ahora ya lo ve más compacto, ¿verdad? Es la única que ha evolucionado de las máquinas, ¿verdad? De las máquinas. Ahora bien, se vio la necesidad de que estos procesos fueran más cortos. O sea, lo que pasa es que cuando usted tiene una máquina grande, tiene que utilizar bastante materia prima o recurso humano, ¿sí?
ahora ya la gente ya teme. Sabe que los carros eléctricos ya van al avance que ya después le van a poner tecnología y hay creo que le van a poner donde el conductor ya va a ser la máquina, ¿sí? Quiere decir que los conductores afuera. Ah, exacto, como la película. Es que eso pasó como cuando usted miraba Terminator y ahora ya el Terminator se va volviendo real, ¿verdad? Sí. O sea, prácticamente son creaciones o ideas fundamentadas en un futuro, o sea, lo van creando a un futuro. Quiere decir que esa evolución se ve la necesidad de reducir procedimientos para minimizar recursos humanos y que este aspecto los dé un margen de rendimiento. ¿Quiénes conocen qué es margen de rendimiento? Vamos a ver aquí los mercadólogos. ¿Saben qué es un margen de rendimiento? No. Vamos a ver los contadores. ¿Saben qué es un margen de rendimiento? ¿Lo vieron en contabilidad? Diga, es el margen de ganancia. Es el margen de ganancia que puede obtener al minimizar gastos, el control de gastos y determinar los que es necesario para tener mejor rendimiento. O sea, es el margen de ganancia que va a tener. ¿Sí? O sea, yo se los explico bien fácil. O sea, si imagínense, les pongo, dígame que siento, defíname. Pues ustedes ya lo saben. ¿Sí? Y creo que en un bachillerato ya venimos del margen de rendimiento en contabilidad. ¿Sí? Ya vimos conta uno, conta dos también. Algunos solo la uno, ¿va? Pero las bases siempre siguen siendo las mismas. Ok, leamos más evolución de la historia. Vamos a ver. Eh, y no acérquese. Exacto. Entonces, quiere decir que el método de planeación era bastante efectivo. Las empresas iban después de la guerra, iban en crecimiento, porque yo les voy a decir algo. Si ustedes se fijan, el COVID fue beneficio para los ricos. ¿Sabía usted? Sí. No, usted no lo sabía. ¿Quién lo sabía? Usted lo sabía. Explícanos por qué. Ah, si lo sabe es porque tiene que decirnos. Cuéntanos. No, no sabe. Vamos a ver. ¿Algo otro? Dígalo. Va. Vamos a poner un poquito, ese es el ejemplo de la vacuna, ¿verdad? De donde el mercado, ¿sabe cuánto costaba una cajita
de mascarillas antes de la pandemia costaba $5. Eso costaba y eran 100 unidades. ¿A cómo se puso en pandemia? Se lo digo porque yo trabajé en farmacias también y yo sé más o menos cuánto pueden ser los precios y a cómo. Ajá. ¿A cómo llegó cada mascarilla? Unos $50. Multiplíquenlo por 100. Y todavía decía China, esperen que viene el lote, todavía viene más caro. ¿Sí? Y, no, y se escaseó. Entonces, ¿qué es lo quiere decir el mercado? El mercado aprovecha en crisis. ¿Qué pasó? Las propiedades bajaron. ¿Sí? El que compró en tiempo de pandemia la hizo. Las propiedades bajaron de precio. Hay muchos que invirtieron. Vehículos los vendían bastante barato para ver de sacar costos. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando pasó la crisis? Dio un boom, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Esto es lo que pasó después de guerra. O sea, después de una crisis sucede esto, ¿verdad? Entonces, los inversionistas vienen y cuando hay crisis, ellos invierten. Se van al que tiene más escasez, ¿sí? El que el precio es más barato, le apuesta porque cuando pase la crisis, esto sube. Y esa es la ganancia de él, ¿sí? Y no crean que son ganancias de un 5, ¿verdad? Es bastante grande. Ok. Se vio la necesidad de llegar a aprobar una ley de presupuesto nacional, o sea, no existía una ley, solo lo estaban implementando las empresas por una necesidad, según los autores, pero ya después se volvió una necesidad de ley. Vamos a ver, nos vamos a hablar un poquito de una empresa. Y señorita, sí, vea, vamos a ver. Contabilidad de costo. ¿Quién ha visto contabilidad de costo? ¿Le están viendo? Lo más básico, ¿verdad? Dentro de la contabilidad de costos, solo tiene 3 recursos. Yo creo que ya lo vieron en la primera clase. ¿Cuáles son los recursos? Solo son 3 recursos que utilizan. Materia prima, mano de obra. ¿Ah? Va. Déjamela ahí, ve. Gastos indirectos y gastos variables. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos los costos y hablamos de esos elementos, Westinghouse, ¿conocen esta empresa? ¿Lo han visto? ¿Qué distribuye esa empresa? ¿No la han visto? ¿No han ido a Walmart? ¿Lo han visto? Ok. ¿Qué distribuyen en Walmart? Ya veo que no miran ni marca. ¿Sí? ¿Qué distribuye? Lavadoras, secadoras, refrigeradoras, cocinas y bombillos. Bombillos, focos. Focos, hay focos Westinghouse y son muy buenos. Son muy buenos. No es darle propaganda, pero son muy buenos. ¿Sí? Es una línea americana. Lo que ellos vieron era un sistema de costo estándar. ¿Qué es lo que le quiere decir costo estándar? ¿Qué es lo que le quiere decir costo estándar? ¿Qué es costo variable y qué sería costo estándar? Vamos a ver. Costo variable. ¿Qué es costo variable? Es la variación de los costos, ¿verdad? ¿Qué sería costo estándar? ¿Mm? ¿Cómo?
se mantiene, pero ¿cómo lo evaluaríamos entonces ese costo para mantenerlo? ¿Cómo mantendríamos el costo? ¿Cómo está? Vaya, ¿cómo se hace estándar? Eso es lo que quiero que lleguemos. Vaya, busquen en su teléfono qué costo está. Se lo voy a facilitar. A ustedes les gusta el teléfono. Vámonos a Google. Un voluntario que me lea. ¿Qué lo dice? Un voluntario. Diga. Ajá. Tanto debe costar producción de una unidad de producto. Siempre bajo condiciones de eficiencia, es decir, sus servicios siempre Una. Costo estándar quiere decir proporcionar aquel recurso, digamos, si usted tiene desecho, proporcionar ese desperdicio, ¿sí? O sea, todo el gasto que nosotros tenemos, ¿sí? Costo y gasto, nosotros lo vamos a proporcionar, no le vamos a tirar una sola medida. ¿Me comprende? ¿O no comprende? Se quedaron, ¿sí? No. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Tenemos una maquila. ¿Conocen las maquilas? No, ¿verdad? Sí, sí. ¿Conocen una costurera? Sí, sí. De una moda sale desperdicio de tela. ¿Sí? Entonces, para que este costo sea estándar, vamos a acumular toda la tela que sale de todo el lote y ese lo vamos a proporcionar el gasto. Es un estándar. ¿Sí? Porque no se lo vamos a incluir a solo a un lote, sino que a todo el lote. Por eso es que salen unas bolsadas así que le venden de telitas, ¿sabe? Ese es un costo. O sea, ese desperdicio es un costo. Los americanos le dicen waste. Es un balde donde echan esas hamburguesas de Burger King y de Wendy's. Cuando pasa el tiempo, ¡pum! Van al desecho y usted se queda. ¿Y por qué no se lo regalan al pobre? No, es un mecanismo para llevar un control, ¿sí? Y es un gasto, ¿sí? Es estándar. O sea, ese gasto siempre va a estar. Ese no se puede quitar, ¿sí? Lo que hacen algunos es decir, de ese retazo de tela, vamos a poner la tela, de esos desperdicios hacemos almohada, ¿sí? Hacemos alguna manualidad, la podemos vender. Ahora bien, es una actividad particular del sistema de presupuesto flexible. ¿Por qué es un presupuesto flexible? Porque hablamos que el presupuesto nosotros lo establecemos, lo aprobamos y todo, pero en el transcurrir del tiempo van surgiendo necesidades. Ahora bien, la evolución del presupuesto es la innovación que genera en el periodo del análisis de entendimiento profundo del costo. Promueve la necesidad de presupuestar.
programar, fomentar tecnicismo y trabajo en grupo, toma de decisiones en base al estudio o evaluación de amplio de los costos. Quiere decir que se hace, se ven los costos que se va a llevar, se promueve la necesidad de presupuestar, o sea, cuál es el presupuesto que se va a tener, se programa el tiempo que se va a evaluar ese sistema de costo, se fomenta el tecnicismo, qué máquinas se van a utilizar, el trabajo en grupo, cuál es el recurso que se va a obtener humano para que trabaje, ¿verdad? Y toma decisiones en base a estudios o evaluaciones amplios de los costos. Entonces, vamos a ver los contadores. ¿Cómo se mide el tiempo dentro de la producción? O todavía lo están viendo, ¿verdad? Pero en contabilidad, ¿cómo les decían que se medía? En cuenta 2, el tiempo de producción del hombre. ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Ah? Por unidades producidas. ¿Sí? El panadero, eso es lo que le dicen. Sácame 40 latas en 2 horas y te voy a pagar tanto. Lo mide por unidades producidas. ¿Sí? Ese es básico de la conta. No, no me vaya a salir que es del extranjero. No. ¿Sí? Les pongo la teoría y basada en la práctica. ¿Sí? Yo no sé si alguien ha ido a las panaderías. No, sí, ¿verdad? Sí, ahí son latones, va. Entonces, ese pobre que está amasando la masa, ¿cómo le hace? Hasta pega con golpe de esa masa, va. Y de allí los parte chiquititos, así, las cositas. Imagínense cuánto es el esfuerzo, pero ganan bien, fíjese. Ganan bien porque me han contado que a diario, dependiendo de lo que produzca el panificador, anda entre los 30, $40. Y ganar $40 a este tiempo, yo le aseguro, ¿sí? 30, $40, pero sí bien fogueado, ¿verdad? Porque acuérdese que, sí, o sea, son hombres que trabajan en eso. Es que, ¿sabe usted que los digamos, procesos meramente artesanales llevan un poquito más de esfuerzo? O sea, son pagados, llevan un esfuerzo. Si usted se fija, en lo americano, si usted le traen una prenda, digamos, que es confeccionado por máquina, tiene ronda un precio entre los 15 a los $25. Pero si trae una prenda americana que es hecha a mano, anda entre los 100 a los $150. ¿Sí? Vale más. Entonces, ese es el proceso que, ¿por qué? Ahora bien, sigamos un poquito con la historia. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. La señorita de final, el de allá por la pared. Ok, léanos. Vamos a quitar el. Creo que tiene algo ahí. Espera. Va, hoy sí, lea.
Va. Quiere decir que en 1930 en Ginebra hacen el control en forma internacional del presupuesto, ¿verdad? En 1948, Departamento de la Defensa hace un presupuesto de programa de actividades. Y en 1961 hacen un sistema de planeación programada de presupuesto. Quiere decir que en esos tiempos, después de guerra y todo, quiere decir que como siempre la parte militar lleva el poder, ¿verdad? Entonces, prácticamente ellos vieron la necesidad de planear, programar presupuestos, ¿sí? Entonces usted ve las películas de la guerra, ¿verdad? Donde tienen unas maquetas y dicen, vamos a atacar aquí, acá, tienen un mapa, ¿sí? Eso es planear. Lo vieron como necesario, no solo iban a combatir, ¿verdad? Sino que se vio la necesidad de poder planear y tirar un programa de presupuesto, ver cuál era la necesidad que se tenía en ese entonces. Miren, no sé si ustedes conocen las cocinitas que usan los militares. ¿Ya los han visto? No. ¿Saben que solo es un botecito que tiene un mechón y tiene una parte metálica donde calienta? Nada más. Y allí calienta sopa, allí calienta comida. Entonces, se vio la necesidad de después de comer comida enlatada, darle herramientas para poder sobrevivir, ¿sí? Poder sobrevivir. Porque en la Primera Guerra Mundial por eso morí, ¿sí? Por mala alimentación, comer esas comidas heladas, ¿sí? Entonces, todo ese, el Ministerio de Defensa vio la necesidad, o sea, de tener una planeación, programas o presupuestos. Se lo baso en películas porque sé que la educación ahora ya no está basada en libros, ¿verdad? Donde nosotros leíamos bastante, sino que está basado un poco de lo que ven en el cine, ¿va? Entonces ustedes lo pueden ver que está basado en ello. Vamos a ver, evolución histórica del presupuesto. Vamos a ver, vamos caminando. La señorita al final de la segunda línea. Ok, después de haber sido una ley, después de haberlo implementado el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Después se planteó en 1965 una herramienta de planeación de control conocido planeación y programa de presupuesto. O sea, había una entidad ya meramente formada. O sea, no solo era, digamos, hablado, sino que había un departamento. ¿Cómo se llama el de contadores? ¿Cómo se llama el que rige los contadores? ¿Cómo se llama el departamento? ¿No sabe? No me vayan a decir que no sabe. ¿A dónde se van a sacar los sellos de contaduría, señores? Ah, ya ustedes que están estudiando tienen que saber. Ok. ¿Ah? ¿A dónde se va a sacar los sellos? Junta de vigilancia. ¿De qué? De contadores, ¿verdad? Público. Vale. Yo sé que saben. Yo sé que saben. Solo es de... ¿Sí?
Entonces, así como en la Junta de Vigilancia actual, que son los entes reguladores, así se creó en 1965 en el gobierno de Estados Unidos este departamento específicamente para el presupuesto general de la nación de Estados Unidos. ¿Sabe que Estados Unidos se creó en la unión de varios países? Eso es lo que proponía nuestro presidente, ¿verdad? Que uniéramos Centroamérica, ¿o no? Sí, ¿verdad? En el periodo anterior eso proponía. Y sabe que es bueno, pero que quieran es otra cosa, ¿sí? Porque le quitamos los presidentes a cada uno y solo tiene que gobernar uno, ¿sí? Los hondureños estaban de acuerdo. Ujú. Costa Rica, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de esa asociación, vamos a hablar un poquito la base que se tiene actualmente. Vamos a ver qué más, quién da menos. El muchacho. Vaya, leamos. Eh, la elección hasta el esquema base cero, con el cual se ha tratado de evitar una serie de paquetes de instituciones para elegir el más razonable y eliminar así la improvisación y los desembolsos necesarios a él. Es que perfecto dice que en 1970 Peter eh, la Texas Instrument en sistemas baseros y o del estado de Georgia. Ujú. Jim Carter. Bueno, si usted se fija, ya se basaban en un presupuesto estadístico. O sea, lo basamos en historia como los encontramos, presupuestos pasados y el presupuesto que vamos a proyectar. ¿De qué lo sirve un presupuesto pasado? Vamos a ver, vamos a escuchar, señorita, ¿de qué lo puede servir un presupuesto pasado para el presente? ¿Qué lo puede servir? Porque lo dice proyecciones estadísticas. ¿Qué lo puede servir eso? Basta. Vamos a ver, el joven, ¿para qué lo puede servir? ¿Vieron estadísticas? ¿Qué vemos en una estadística? ¿Se acuerdan? Bueno, ya vieron estadística uno. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Yo creo que la uno y la 2 ya la vieron. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vemos en estadística? Probabilidades, ¿sí? De los sucesos que puedan pasar. ¿Y cómo lo pasamos esas probabilidades? Con los acontecimientos anteriores, ¿sí? Y los hacía en el juego de los dados, ¿verdad? ¿Se acuerdan el juego de los dados? ¿O el juego del dominó? ¿Cuánto es la probabilidad que puede caer? ¿Sí? Entonces, en estadística eso es lo que sucede, que hay una probabilidad que si dentro de la historia viene en evolución a cambio, va a cambiar. Y si viene en declinencia, va a haber un cambio. Entonces, prácticamente en los estados financieros eso es lo que sucede.
Si ustedes se fijan en el Bitcoin, eso es lo que pasa. Hay subidas, hay bajadas, hay subidas y bajadas. El Wall Street es igual, donde está la bolsa de valores y las acciones, hay subidas y bajadas. ¿Sí? Entonces, esa oportunidad lo vio el presidente de tener una base estadística, una base cero, para saber cómo implementarle en su gobierno. Por eso es que está el Wall Street ahí en Estados Unidos. ¿Sí? Pero no solo existe eso. Nosotros tenemos bolsa de valores de El Salvador. Si quieren, métase. ¿Sí? Nosotros tenemos casa corredores de bolsa también. ¿Sí? En financiera yo les doy esa clase, ¿verdad? Casa corredores de bolsas, ahí podemos ver cómo se encuentran y todo. Usted puede entrar. Vamos a tener un poquito de curiosidad. Ya falta poco, pero vamos a seguir un poquito la otra clase. Pero es bueno conocerlo. Bolsa de valores. Aquí está la primera. Desde un pequeño gusto que nosotros tenemos Bolsa de Valores de El Salvador ahorita. Ya la sesión está cerrada a las 5:44, ya se cerró. Tenemos un mercado primario, tenemos un mercado UFI, ordinario, reembolso y variantes. Y hay operaciones que se hacen desde las casas corredoras de bolsa para que usted pueda utilizar, digamos, ahorita los traslados en la bolsa de valores. Mire el numerito en dólares, ¿cuánto tenemos? ¿Sí? El mercado integrado El Salvador y Panamá, eso es lo que tenemos en inversiones. Usted puede invertir en cualquiera de estos. Si usted se fija, aquí está, miren, ¿conocen este? ¿Lo conocen? Está participando como casa corredor de bolsa, ¿sí? Si usted quiere invertir, ¿sí? Hay muchos beneficios, eso sí, que tan dispuesto está, ¿verdad? En poder participar, ¿sí? Entonces, por eso decían que El Salvador iba en auge al modernismo. ¿Algunos han ido a Honduras? ¿Han visto eso? Ay, ya se quitó. Las hélices, ¿lo han visto? Se llama energía renovable. Para poder llegar a eso, tiene que invertir. Igual hay un riesgo que se otorga. Pero si usted tiene una casa corredor de bolsa, le puede decir cuándo invertir y cuándo no. ¿Sí? Pero le tiene que pagar una comisión. Usted, usted puede trabajar usted solo, pero si le va mal, ni modo. Y si le va bien también, pero si tiene una casa corredor de bolsa, le puede decir, en este momento invertir, en este momento vender, en este momento comprar. Entonces, existe esas entidades aquí en El Salvador. Lo que pasa es que no lo dan a conocer, simplemente, simplemente no se dan a conocer. Ahora bien, siguiendo un poquito, vamos a ver, el papel que desempeña por el presupuesto se destacan en prestigiosas monederos, dice que señalan en especial los propósitos relacionados en el manejo de efectivo. Es importante invertir situaciones de insolvencia, proceder en evaluaciones científicas de las empresas
y resolver tiempos de problema de liquidez y evaluar cualquier inversión. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas empresas que tienen ambición a poder invertir, pero tal vez en liquidez están malas. Financieramente, la liquidez es la capacidad que tiene una empresa para poder trabajar al corto plazo, ¿verdad? Entonces, dentro del presupuesto usted puede medir eso, si está apto para poder hacer esa inversión o no. Hablamos también de fijar el presupuesto en cajas de uno de los instrumentos más valiosos para poder la dirección financiera, organización o política de liquidez, inversiones en acudir los créditos con disponibilidades monetarias y no permitan la cobertura integral de compromisos y tratar de política de dividendos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la oportunidad que se tiene para poder invertir, la disponibilidad que tiene la empresa para el corto plazo y los compromisos o políticas que puedan tener? Cuando hablamos de dividendos, es después de un ejercicio, ¿verdad? Al final del ejercicio vamos a saber cuántos son las ganancias de los dividendos que nosotros tenemos. Y tenemos un cuadrito de presupuesto, pero este adopta en Francia. Todo lo que hemos expuesto aquí está, de carácter informativo. Ahora bien, formas de clasificar el presupuesto. El presupuesto puede clasificarse en varios puntos de vista. A continuación lo veremos. Primeramente, según su flexibilidad. Ya habíamos hablado que el presupuesto es flexible, ¿verdad? Hablamos de rígidos, estadísticos, fijos o asignados. Esto elaborarán un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado, no se permiten ajustes requeridos en las variaciones que sucedan. En ese modo, efectúa un control anticipado y un comportamiento económico-cultural, político, demográfico y jurídico en la región que actúa a la empresa. Quiere decir que se da el presupuesto y no se cambia. O sea, se lo damos al financiero y él lo une. Allá en el camino es que va a ser flexible, donde le van a hacer los cambios. Pero, ¿qué pudiera suceder con una clase de presupuesto así? Vamos a ver. ¿Qué puede suceder? Escuchemos aquí, señorita. ¿Qué puede suceder? Si no hay cambio desde el inicio y lo hacemos en el camino, ¿qué puede suceder? Vamos a ver aquí. Señorita, ¿qué puede suceder? ¿Mm? ¿Qué puede suceder si se da el presupuesto, se aprueba, no hay modificaciones, pero es flexible en el camino? ¿Qué puede suceder? Que los gastos incrementen, no tenga una medición de gasto, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? ¿Qué más puede suceder? Solamente. Ok. Vamos a ver. Flexibles o variables. Son los presupuestos que se elaboran para diferentes niveles, actividades o adaptarse en circunstancias que surjan en cualquier momento. O sea, el presupuesto va a estar basado en niveles. Tenemos 5 áreas de trabajo, va a haber presupuesto por cada una de ellas. Y dependiendo la necesidad que tenga, así va a surgir. ¿Sí? O sea, usted va a tener un presupuesto, pero si en el camino usted necesita vales para gasolina, allí va a surgir.
¿sí? Así estaba basado en lo flexible. ¿Va? ¿Qué cree que piensa el empresario de esto? No le va a parecer, ¿no? Pero está basado dentro de un presupuesto, o sea, hay presupuestos flexibles, ¿verdad? Ok, según el periodo que cubra, la terminación del lapso que abarcan el presupuesto deberá el tipo de operaciones que realiza la empresa. De la mayor o menor exactitud, el detalle se desee o más tiempo que corresponda en menor precisión de análisis y que se puedan hacer dentro de esos presupuestos. Primeramente, a corto plazo, son presupuestos que se planifican cubrir el ciclo de operación y que suelen abarcar un año o menos. Entonces, hay presupuestos a corto plazo, menores de un año, es igual a la contabilidad, menores de un año. ¿Sí? Cuando hablamos de crédito, hablamos menores de un año, ¿verdad? Mayores de un año van al pasivo no corriente, ¿verdad? O circulante, no circulante. ¿Sí? Entonces hablamos de esto. Hablamos de corto plazo, va a ser cabal un presupuesto de un año, 6 meses o un cuatrimestre, ¿verdad? Cada 4 meses se puede hacer. O sea, cuando basamos a largo plazo, este campo se utilizan los planes de desarrollo y de las grandes empresas y en el caso del gobierno de planes presupuestarios. Bajo esta norma, Constitución del país, los lineamientos generales suelen sustentarse en consideraciones económicas o generaciones de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión o servicio de seguridad social, fomento al agua. Quiere decir que esto a largo plazo lo puede efectuar el gobierno, ¿verdad? ¿Sí? A largo plazo. Pero, ¿qué pasaría si hay un cambio de gobierno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos presupuestos cuando hay un cambio de gobierno? Se reajusta, ¿verdad? Ahorita, de las administraciones anteriores, había bastantes subsidios. Ahora el subsidio, pues, ya es parte de la historia, ¿verdad? Ya van saliendo de los presupuestos, ¿sí? Entonces quiere decir que el consumidor va a pagar lo que vale el, el producto, ¿verdad? Entonces, los presupuestos van cambiando, ¿sí? Entonces, va enfocado en la creación de infraestructura, en la lucha contra la inflación. ¿Qué es inflación? Decía vamos a ver, en economía, ¿qué era la inflación? ¿Ah? Injustificado. ¿Por qué es injustificado? ¿Por qué cree que es injustificado? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Ah? No, no, oye, no es que tengan injustificado tal vez para el consumidor, quiere decir eso. Digámoslo así. Pero vamos en contra de la inflación porque hay acontecimientos que lo rigen. Un ejemplo, ¿por qué cree que inició a encarecer el producto en El Salvador? Por la gasolina. Simplemente los precios de la gasolina los afectó la canasta básica y los afectó. Y es producto de inflación. ¿Sí? ¿Sí? Siempre tiene procedencia. ¿Sí? Pero siempre tiene una influencia. Difusión de servicios, seguridad social y fomento al ahorro.
Siempre en un presupuesto le van a fomentar y le van a decir, se ahorra lo más que puede en el área de trabajo. Y se pone el jefe, van a reutilizar el papel deber y derechos de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Y si lo ve el dueño solo sacando impresiones y no le da vuelta al papel, ya sube. ¿Sí? Y es parte de lo que vivimos, señores. Solamente esto sería, hay que leer un poquito más de lo demás de la información, o si no lo vamos a tomar en la otra clase, ¿verdad? Fue un gusto. Y yo ayer recibí la tarea en la noche, pero yo creo que no